Hola, dentro del modelo de referencia OSI encontramos la capa 2 de enlace de datos, la cual nos ayuda a definir todos los protocolos que interactúan para poder comunicar dos dispositivos a nivel Ethernet, en donde regularmente usamos un origen y un destino representados por la MAC address de cada dispositivo. Vamos a recordar algunos conceptos y protocolos antes de entrar en el tema de forwarding en capa 2. Empecemos con el dominio de colisión. Cuando teníamos redes con conexiones a 10 base 2 o 10 base 5, no se podían establecer comunicaciones al mismo tiempo, ya que en lo que transmitía un dispositivo podía interferir con otro. Por esta razón, se usaba un mecanismo para prevenir las colisiones, el cual es el CSMA-CD o Carrier Sensitive Multiple Access Collision Detect, el cual ayudaba a que solo un dispositivo transmitiera información en un mismo dominio de colisión. Si detectaba que otro dispositivo estaba transmitiendo, se esperaba un tiempo hasta que ya no hubiera nada transmitiendo. Esto era la forma de operar en half duplex. Ahora, este tipo de redes no eran eficientes. Los dispositivos que conectaban solamente eran hubs, los cuales solo repetían las señales enviadas. Para poder eliminar completamente esto se tienen los switches, los cuales crean un dominio de colisión por cada puerto, además de asociar el tráfico de entrada y salida a través de una dirección MAC, lo cual nos permitía poder operar en full duplex. Veamos más detalle. Este dispositivo se conocía como hub. ¿Qué hacía un hub? Un hub solamente repetía la señal. Lo que se mandaba por uno de sus puertos era repetido a todos los demás puertos, por lo cual solamente teníamos un solo dominio de colisión. ¿Qué significaba? Que si un dispositivo quería transferir información, podía chocar si la información estaba transmitida al mismo tiempo en otro dispositivo. Por esto implementamos el algoritmo en donde si un dispositivo transmitía, esperábamos un cierto tiempo antes de que otro dispositivo pudiera transmitir. Una vez que terminaba de transmitir, otro dispositivo ya podía en donde estaba censando la red. Si no había ningún ruido en este caso de la transmisión, mandaba información. Y así era el ciclo que se repetía. Esto no era nada eficiente y había muchos dominios de colisión y muchos errores a nivel de los puertos entre las comunicaciones afectadas. Con un switch tenemos en que cada puerto crea su propio dominio de colisión. ¿Qué significa? Que en este caso, la comunicación de un dispositivo no interfiere con la comunicación de otro. Pueden estar transmitiendo múltiples tramas en este caso, o paquetes, y no interferirían, porque el switch tiene la habilidad de tener un propio dominio de colisión. Ahora, los switches sustituyeron completamente a los hubs. Las redes actuales están completamente con switches. Ahora, entrando un poco más a detalle en los switches, nosotros tenemos comunicaciones ya sean unicast o broadcast. La comunicación unicast se realiza cuando el usuario ya conoce la dirección a la que se quiere comunicar con por ejemplo, en este caso con el usuario 2. ¿Y qué dirección? Hablamos de la dirección MAC. Para esto hay un término que utilizamos que es ARP, pero eso ya involucra también capa 3 porque estamos hablando de un mapeo de dirección IP con dirección MAC. Pero en este caso, cuando ya se conoce la comunicación, solamente va a ser un mensaje a nivel unicast, ya que es a un solo dispositivo. El usuario 1 manda la información al switch. El switch tiene que la información que quiere consultar está conectada en su puerto Gigabit Ethernet 01 y la manda a ese dispositivo. Esta es una comunicación unicast. Si el usuario 1 quiere comunicarse, vamos a suponer, con el usuario 2 y no la conoce, él va a mandar un broadcast. Lo que hace es que manda este request y el switch lo va a enviar por todos sus puertos. El dispositivo que en este caso se quería comunicar con el usuario 2, cuando él vea que va dirigido, va a mandar la información necesaria, ya sea el ARP replay de este request, de este broadcast que se hizo, o cualquier información que se haya mandado a nivel de difusión, y ya después será un mapeo en donde la comunicación será a los dispositivos solamente por el puerto de que entra y el puerto de salida en específico y no en todos los demás puertos. Ahora, continuando con el repaso de protocolos y tecnologías en capa 1 y 2, ahora hablemos de las VLANs. Una VLAN nos ayuda a tener un segmento lógico creando múltiples dominios de broadcast de un mismo switch. Veamos más detalle. Esto es importante, los dispositivos en diferentes VLANs no pueden comunicarse entre sí
a través de broadcast en capa 2. Necesitamos un dispositivo en capa 3 que pueda establecer la comunicación a nivel de routing. Las VLAN se definen en el protocolo IEEE 802.1q, el cual va a añadir 32 bits, es decir, añade información a la cabecera que estamos mandando de Ethernet. Y va a mandar 16 bits que van a identificar el paquete como 802.1q, 3 bits para la calidad de servicio, un bit para identificar si el paquete puede ser descartado dependiendo del ancho de banda, y 12 bits que van a especificar la VLAN asociada al paquete. Ahora esta VLAN, que forman el segmento de broadcast, se define en los siguientes rangos. Hay una VLAN 0 que es reservada por el protocolo 802.1p y no puede ser modificada o borrada. La VLAN 1 o VLAN de default tampoco puede ser modificada o borrada. Lo recomendable es no tener la VLAN 1 como de default. Después están los rangos, el rango normal de las VLANs, que es el de VLAN 2 de la 2 a la 1001. Este es el rango normal y puede ser modificado o borrado. El 1002 a la 1005 son reservados y el rango extendido es de la 1006 a la 4094, en donde también pueden ser modificadas o borradas. Vamos a crear en este dispositivo una VLAN. Entramos en modo de configuración y el comando es VLAN, y por ejemplo VLAN 336. Nosotros ponemos el nombre de VLAN de prueba. Entonces nosotros podríamos mostrar todas las VLANs que están en el switch con el comando show VLAN, en donde nos daría muchísima información, o podríamos verla con los siguientes comandos, irla seccionando. Show VLAN brief nos daría la primera información, que es el mapeo de las VLANs que tenemos creadas con los puertos en donde están activas. Por default, la VLAN 1 está en todos los puertos de los switches Catalyst. Aquí podemos ver que, por ejemplo, la VLAN 10 está en el puerto Giga 1 y la VLAN que acabamos de crear, la 336 de VLAN de prueba, no está en ningún puerto asignada. Solamente si estuvieran, por ejemplo, si tuvieras una conexión trunk y hubiera una comunicación del otro dispositivo en esa VLAN con ese tag, se pondría activa. De lo contrario, no la veríamos asignada a ningún puerto. Y podemos ver por ejemplo, poner directo el VLAN ID y, por ejemplo, poner el ID 10, en donde nos va a dar información específica, nos dice que está activa, que está en el puerto Giga 11, y nos dice cómo están sus valores, ¿no? Por ejemplo, la MTU, que es el normal de 1500. O algunas otras características, por ejemplo, si tuviera como en un puerto spam, solamente para el envío de la información. O podemos poner también, escribir el nombre de la VLAN como la hayamos nombrado. Por ejemplo, hay una VLAN que nombramos como que fue la de prueba y escribiríamos tal cual, VLAN. Pondríamos VLAN prueba. Faltó el comando name. Y nosotros podríamos buscar también con el nombre y nos daría la misma información que como ponerla con ID. Podríamos ver cuál es el ID, cuál es el nombre, su estatus, si estuviera asignada en algún puerto, temas como habíamos dicho como la MTU y otra información adicional si fuera el caso. Ahora, entrando un poco más en conceptos, por ejemplo, en los puertos de acceso, un puerto de acceso solamente va a permitir una VLAN. No podemos tener un puerto de acceso asignado múltiples VLANs. El TAC 802.1q no se incluyen los paquetes o recibidos en los puertos de acceso, ya que no está en modo tronco. Y los puertos del switch Catalyst, como acabamos de ver, ponen todos los puertos en default en la VLAN 1. Y la configuración es entrar a la interfaz, decimos el comando switch por modo access y le asignamos una VLAN. Y para verificarla podemos ver directamente en la interfaz con el comando switch por, que nos da información más específica, o en general todas las interfaces del switch. Vamos a ver en el dispositivo. Vamos a configurar en este puerto, en este switch, una interfaz. Por ejemplo, la interfaz Giga 1015. Vamos a ponerla en modo acceso y después vamos a asignarle switch por modo access VLAN, switch por access VLAN, y la VLAN, por ejemplo, la que acabamos de crear, la 336. Nosotros podríamos ver la configuración con showroom interface Giga 1015. Veríamos que está en modo acceso y tiene la VLAN 333. Ahora, si nosotros quisiéramos ver información de esta interfaz, nosotros podríamos poner el siguiente comando,
y veríamos en qué está, por ejemplo, si está, en qué modo está. Por ejemplo, aquí la interfaz, vamos a ponerla a 15, que es el que acabamos de configurar. Y vemos que está en la VLAN 336. También con este comando podemos ver en qué VLAN está asignada, o con el comando show interface status. Nosotros podemos ver cómo están configurados los puertos. En este caso, el puerto 15 que configuramos tiene el ID 336, que es el de la VLAN. O, como habíamos visto anteriormente, también con VLAN. Show VLAN y la interfaz del puerto en donde la tenemos asignada. En este 336 está en la VLAN de la Giga 1015. Entonces, recordemos, un puerto de acceso solamente nos va a permitir una VLAN configurada. Ahora, a diferencia, en los puertos trunk podemos tener múltiples VLANs y aquí vamos a tener una cabecera que va a estar incluida en la 802.1q. Esta va a estar en cada paquete. Y la configuración es entrar a la interfaz y poner el puerto en modo trunk. Vamos a ver. Vamos a suponer que queremos configurar el puerto Interface Giga 1020 porque es el que va a conectar a otro dispositivo, a otro switch. Nosotros ponemos el comando switch por modo trunk. Y con esto estaríamos poniendo el puerto en modo troncal. Si nosotros viéramos la configuración, show interface giga 1020, nosotros podríamos ver que la configuración así está en modo trunk. Y esto va a permitir todas las VLANs. Si nosotros quisiéramos verificar la configuración de esta interfaz a nivel de los puertos de trunk, de show interface trunk, vemos que no sale ninguna información porque no tenemos ningún dispositivo directamente conectado. Si tuviéramos un dispositivo que estuviera conectado a este switch, veríamos información en este comando de show interface trunk. En este caso no lo vemos porque no tiene nada directamente conectado. Ahora, si nosotros quisiéramos permitir o delimitar VLANs, tendríamos que entrar a la interfaz, por ejemplo, en el puerto que acabamos de configurar, y el comando sería switch port trunk allow VLAN, y nosotros podríamos permitir que esté la 2, la 3, la 4, o por ejemplo un rango, y nosotros estaríamos permitiendo esas VLANs en ese puerto. Showroom interface giga 1020, y vemos que solamente están permitidas las siguientes VLAN, de la 2 a la 7. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, quitarlas, vamos a poner switch port trunk low, y aquí ponemos, por ejemplo, remove low VLAN remove, y estaríamos removiendo, por ejemplo, la VLAN 7. Si nosotros vemos la configuración en el puerto, diga 1020, nosotros veríamos que ya solamente tenemos de la VLAN de la 2 a la 6. Es decir, podemos estar o agregando, por ejemplo, VLANs, switch port trunk, y nosotros queremos que se añada, por ejemplo, la VLAN 10. Si nosotros vemos que está permitido de la VLAN de la 2 a la 6 y la VLAN 10. O, por ejemplo, nosotros podríamos también poner que estén todas las VLANs. Low VLAN all. Es simplemente el comando. Switch port trunk low VLAN all. Y vemos que ya quita toda la configuración porque está permitiendo todas las VLANs. Entonces, recordemos, un puerto trunk nos va a servir para tener múltiples VLANs en el mismo puerto y podamos tener comunicación en diferentes segmentos de broadcast. Ahora, otro concepto es el de la VLAN nativa. La VLAN nativa es una VLAN que viene por default, y en el caso de Cisco, la VLAN nativa es una y viene por default en todos sus puertos. Dentro de 802.1q es donde se va a tener el concepto de VLAN nativa. Si no hay un puerto trunk con 802.1q, no hablamos de VLAN nativa. Entonces, cualquier tráfico que es enviado o recibido en un puerto trunk sin la VLAN, el VLAN tag de 802.1q es asociado a la VLAN nativa. La VLAN nativa debe estar definida en ambos switches, si es que están en modo trunk entre sí.
No es requisito, pero sí para un funcionamiento adecuado. Ahora, si queremos modificar la VLAN nativa, el comando sería switch port on native VLAN y la VLAN ID que queramos establecer como VLAN nativa. Hay que tener mucho cuidado aquí, porque regularmente tenemos múltiples switches cascadeados, es decir, tenemos un switch que está conectado a otro switch. Si cambiamos la VLAN nativa en un switch, la tenemos que cambiar en el otro switch, porque de lo contrario va a pasar esto. Todo tráfico que va a ser enviado en el puerto que esté considerado como esa VLAN nativa no va a estar etiquetado y la comunicación no se va a poder establecer entre dispositivos, aunque estén en el mismo dispositivo, porque si aquí tiene la VLAN 2, digamos el puerto, y declaramos que la VLAN nativa aquí es la 1 y que aquí la VLAN nativa es la 2, vamos a tener un conflicto, porque no va a haber una etiqueta. Estamos declarando que la VLAN nativa es la 2. Por eso tenemos que tener la VLAN nativa establecida en la misma en ambos switches. Y es entrar a la interfaz y el comando switch port trunk native y la VLAN ID, que va a ser la VLAN nativa. Recordemos, tiene que haber 802.1q para que exista el concepto de VLAN nativa. Vamos a ver el último concepto de forwarding en capa 2, que es la MAC address table. La MAC es una tabla que nos va a ayudar a identificar en los switches la dirección MAC, por ejemplo, con su VLAN asociada. La MAC se va a constituir de todas las tramas recibidas y va a estar en la CAM, en la Content Address Memory. Ahora, ¿cómo podemos verificar la tabla MAC de un dispositivo? Vamos a utilizar este mismo dispositivo y el comando es show MAC address table. Nosotros podemos ver directamente así el comando y vamos a ver cómo están. Las que nos interesan, las dynamic, que son las aprendidas. Nosotros podemos ver todas las direcciones MAC que tiene aprendidas, a través de qué interfaz y a través de qué VLAN las tiene aprendidas. Esta tabla nos va a ayudar a poder saber y que el switch sepa por qué dispositivo va a enviar la trama cuando quieran enviarse a un cierto destino de dirección MAC. Aquí en este caso se enviará siempre, por ejemplo, en la Gigabit Ethernet 101. Ahora, dependiendo del modelo del switch, en este caso, para poder hacer un clear a la tabla MAC, es click MAC address table y la que queremos borrar, que en este caso la dynamic. Y con esto podríamos nosotros ya borrar la tabla de MAC. Y si nosotros la consultáramos, como podemos ver, tenemos menos MAC address aprendidas, ya que no ha habido comunicación, por eso no se están aprendiendo. Ahora, nosotros también podemos poner el comando de MAC address table y definir la MAC address de manera estática. La asociamos a una VLAN, la VLAN ID, y la asignamos a una interfaz o la ponemos a hacer un drop. Si nosotros ponemos drop, la dirección MAC que nosotros configuremos en nuestro switch va a ser siempre en drop, es decir, va a tirar todo el tráfico que se dirija a esa MAC address. Entonces, en el mismo comando nosotros podemos definir una dirección MAC estática, asociarla a una VLAN y a una interfaz, y también adicional hacer que haga un drop. Por ejemplo, si nosotros no quisiéramos que se dé comunicación con una MAC address en particular en ese switch, nosotros en esta configuración global definimos esa MAC address estática y al final le ponemos el comando drop y va a tirar todas las tramas que estén asociadas a esa dirección MAC. Por ejemplo, nosotros definiríamos la MAC de la siguiente forma: MAC address static, la MAC que queremos nosotros, por ejemplo, hacer un drop. Y lo que tendríamos que hacer es definir en qué VLAN está y después aquí definir si va a ser un drop o simplemente la vamos a declarar en la interfaz. Si nosotros decimos que es un drop, nosotros vamos a hacer que todo el tráfico que vaya dirigido o que tenga que ver con esta MAC address, la 11.11.11.22.22.22, y que está asociada en la VLAN 100, se va a hacer un drop, todo. No va a pasar nada a esta dirección MAC. Si no, nosotros podemos definirla en una interfaz. Por ejemplo, que esté configurada de manera estática en la interfaz Giga 120. Y nosotros podríamos ver la MAC address table de la siguiente forma y podríamos ver que nosotros la MAC address que definimos de manera estática está asociada a la Giga 1020. Gracias. Cualquier duda o comentario, estamos en las redes sociales.